voy a presentar a las siguientes tres ponentes. La primera es María de los Ángeles Vizcarra Rojas. Ella tiene maestría en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Occidente Campus Mazatlán y formación en Psicología de la Salud Pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y psicóloga y psicología también por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente está adscrita al Hospital Pediátrico de Sinaloa. Es docente activa en la Universidad Autónoma de Occidente, Campus Mazatlán, en el posgrado de Psicología Clínica. Y bueno, tiene un consultorio privado en donde ve a niños y adolescentes. Ella va a hablar sobre la viabilidad de la teleterapia en momentos de crisis. Después, con el tema de cuando la tecnología no es posible, nos dará el tema Gloria Alejandra Pérez Rodríguez, que es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional y maestría en Terapia Familiar por el Instituto de la Familia, AC. Y tiene también un diplomado de Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro ELEIA. Es psicoterapeuta en consulta privada para adultos y coordinadora de proyectos de la Fundación Mexicana del Riñón, AC. Y con ella colaborará Patricia Mendoza Rodríguez, que es licenciada en Psicología con maestría en Medicina Conductual de la Facultad de Psicología de la UNAM y también tiene un diplomado de Psicología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez y la UNAM y un diplomado de Psicofisiología por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y un curso en Cuidados Paliativos por la Universidad Anáhuac y actualmente trabaja en el Hospital Federico Gómez. Entonces, empezamos con el tema de viabilidad de la teleterapia en momentos de crisis. Contigo, Ángeles. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Vizcarra Rojas. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este panel. Gracias por la invitación. El tema que me toca abordar es la viabilidad de la teleterapia en momentos de crisis. Continuamos con la siguiente, por favor. Bien. Definitivamente este tiempo de pandemia, desde una perspectiva diferente de lo trágico que hemos vivido en todas las áreas, es que para nosotros los psicólogos ha dejado tiempos reflexivos, tiempos de oportunidad para crecimiento, tanto de forma profesional individual y tanto en el trabajo colaborativo, donde necesariamente, aquí voy a enfatizar mucho en esa palabra, necesariamente tuvimos que transformarnos. ¿En qué sentido? Precisamente en el sentido de la búsqueda de la innovación para poder brindar nuestros servicios. Quiere decir que de la terapia presencial pasamos al formato de terapia online. En el contacto que he tenido con algunos colegas de diferentes enfoques sobre este tema, cuando abordamos al principio de la pandemia, todo lo que estaba ocurriendo y justamente el día de ayer en el panel estábamos escuchando cómo de manera abrupta, ¿no?, hubo todos estos cambios por la pandemia, se cerraron las consultas, se cerraron los espacios de ludotecas, se cerraron los espacios de juego para los niños dentro de todas las salas y esto generó justamente un tiempo de colapso, entonces, y un tiempo de temor, un tiempo de crisis, pero al mismo tiempo un tiempo de crisis para tener una oportunidad de crecimiento. Entonces, justamente en conjunto con todos los psicólogos de servicios de salud, empezamos a realizar como esta parte de movimiento, cómo poder llevar a cabo nuestros servicios, solo por el hecho de que habían necesidades psicológicas, emocionales que se tenían que abordar y que sabemos que está dentro de los derechos de los niños ser atendidos. Entonces, por eso hablo que necesariamente tuvimos que transformarnos en ese sentido para buscar esa innovación para poder brindar nuestros servicios. Gradualmente, tanto para pacientes como para nosotros los terapeutas, hemos ido aprendiendo en este tiempo y hemos ido habituándonos a trabajar en la terapia online. Desde mi experiencia muy personal, la reflexión que he tenido es que la verdad nunca me imaginé estar en este punto de brindar mis servicios en este formato online. Si a mí me lo hubieran preguntado tiempo atrás y me hubieran dicho que si tenía esta opción de terapia online, rotundamente hubiera contestado con un no, que no estaba dentro de mis posibilidades o dentro de mis opciones como de prestar estos servicios online.
Entonces, sin embargo, fue necesario. Ha sido necesario empezar a transformarnos, empezar a innovarnos con toda esta parte del uso de las tecnologías para poder llegar a brindar esos servicios a estos niños, a estas familias. Entonces, podemos entonces empezar a contextualizar, bueno, de qué manera vamos a empezar a adaptar, de qué forma vamos a poder llevar este formato online. Entonces, porque hemos estado pasando desde lo que son las las clases online, el teletrabajo, pero terapia online, ¿cómo? ¿No? Y surgen muchas dudas al respecto sobre su metodología. Pero bueno, contextualizando un poco, ya anteriormente la doctora Busqueta nos compartió la definición de la Asociación Americana de Psicología de lo que son las intervenciones telepsicológicas y nos dio un gran panorama de su uso sobre las adaptaciones en la teleterapia pediátrica. Entonces, pero vamos a empezar a contextualizar un poco con lo que es la línea del tiempo. Entonces, para empezar a ver la validez de la teleterapia, en la línea del tiempo a partir del año 80 aparece la división de medios y tecnología de la APA. Y se reportan que en el año 95 los primeros servicios de atención psicológica a distancia fueron cuando iniciaron. Y a partir del año 2001, alrededor de estas fechas, aparecen las primeras investigaciones sobre tratamientos psicológicos online. Y es a partir del año 2006, entonces, cuando empezamos a ver ese aumento y su expansión de las posibilidades del uso online en psicología clínica, y aparecen las primeras investigaciones mediante lo que son revisiones sistemáticas o metaanálisis. Entonces, hemos visto entonces, con esta información, que la telepsicología ha sido utilizada desde hace más de una década. Entonces, la psicología ya había usado la tecnología virtual, tanto para terapias como para evaluación, como instrumento complementario de la terapia presencial o para obtener muestras más amplias en investigaciones. En un estudio realizado por Nelson y Duncan en el año 2015, entonces ellos revisando lo que es la eficacia y la validez del proceso de teleterapia, ellos concluyen que todas las corrientes la usan de manera exitosa, con todo tipo de poblaciones y que también en todo tipo de problemas. Por lo tanto, es importante que nosotros los psicólogos sanitarios que empezamos a proveer nuestros servicios, empecemos necesariamente a buscar adaptarnos de una forma adecuada a estos avances tecnológicos y de investigación. ¿Cómo podemos realizar esto? Hay guías clínicas, hay guías que ya están bien fundamentadas y realizadas. Una de ellas es la guía de la Asociación Americana de Psicología, otra también que es la Sociedad Internacional de Salud Mental en línea, y una muy buena que me ha sido muy funcional para adaptarme a este formato online es la guía para la intervención telepsicológica de los autores de La Torre y Pardo, que fue realizada justamente en el año 2018. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí podemos ver esta diapositiva. Entonces, en esta podemos observar, me di la tarea de hacer una revisión de algunos artículos sobre justamente algunas de las dudas como psicólogos o terapeutas que nos pueden estar surgiendo sobre aspectos clínicos del uso de la teleterapia, y justamente habla acerca de lo que es la alianza de la alianza terapéutica, el establecimiento de rapport, de empatía, ¿no? La metodología, pero en su eficacia y mejoría clínica, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos observar algunos artículos que sustentan y fundamentan estos factores que nosotros como psicólogos y terapeutas hemos puesto más en duda y en juicio sobre su validez. ¿A qué me refiero con esto? Justamente que en la mayoría de los artículos, al momento de estarlos revisando, se hablaba de que no es el niño, no es la familia que duda de la metodología de llevar a cabo esta nueva modalidad de terapia, sino que es el mismo psicólogo, somos los mismos terapeutas que dudamos, ¿no?, de esta modalidad y cómo de llevarlo a cabo. Entonces, al principio de este proceso de adaptación, yo me interrogaba muchísimo de cómo llevar esta modalidad con niños, pensando que justamente por ser niños tendrían dificultad para adaptarse. Pero en el trabajo que he realizado al pasar de formato presencial al formato online, me impresioné muchísimo al darme cuenta de que los niños pues manejaban muy bien los dispositivos y que ya están muy familiarizados con las plataformas virtuales.
Esto precisamente es un recurso en el niño para evitar algunas fallas técnicas en el uso durante la intervención de psicología online. Aquí en la diapositiva podemos ver cómo en los artículos encontrados de establecer la alianza terapéutica, cómo podemos encontrar que existe suficiente evidencia que señala que es posible construir una alianza terapéutica a través de medios online fuerte, inclusive similar a la terapia presencial. Y esta se puede llevar más a cabo especialmente en la modalidad de videoconferencia. Respecto a la mejoría y su eficacia clínica, se han encontrado estudios controlados, aleatorizados, sobre la mejoría y los factores favorables y los resultados favorables en trastornos y en diferentes problemas emocionales. Entonces, hay revisiones de estudios, hay metaanálisis, entonces vemos que hay suficiente evidencia clínica que pueden fundamentar el uso de la teleterapia con esos aspectos clínicos que poníamos en duda. Y en un estudio realizado en el año 2018, justamente se encuentra que los pacientes informan una alta satisfacción con esta nueva modalidad, la teleterapia. La siguiente, por favor. Entonces vemos que dentro de la viabilidad, el gran reto es identificar las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo una intervención telepsicológica, con la garantía de una praxis de calidad, regulada y de ética. Aquí podemos ver cómo se muestra gráficamente la relación entre el psicólogo, la plataforma, el espacio terapéutico y el paciente en un modelo de intervención telepsicológica. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo a través de este trébol de 4 hojas, entonces, y poder hacer hincapié justamente en la importancia de empezar a asegurar los datos de la protección de datos de las personas, de los usuarios, de los niños, de las familias. También podemos ver, entonces, y determinar cómo el psicólogo tiene que empezar a adaptar sus instrumentos, técnicas para evaluar. Entonces, determinar estas competencias que tienen que ser imprescindibles para la práctica, la formación y la supervisión que podemos tener justamente en este proceso de teleterapia. Entonces, aquí, en el espacio terapéutico, ver las condiciones adecuadas, las condiciones del entorno y las condiciones de la tecnología. Dentro de lo que es la plataforma, tenemos que considerar también los aspectos legales y la seguridad informática. Ya la maestra Busqueta nos hizo el panorama de estar ampliando este tema. Pero ¿cómo puede adquirir el psicólogo las competencias necesarias? Bueno, aquí son algunos tips. Es como revisar bibliografía sobre las intervenciones psicológicas online en base a ese padecimiento psicológico que queremos empezar a abordar en esta intervención online, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una búsqueda. ¿Qué dice la evidencia clínica acerca de este padecimiento? ¿Es posible? ¿Cuáles son los métodos? Todo esto basado en una evidencia clínica. También asistir a cursos, reuniones de grupo, talleres, entonces donde se hable acerca de esta adaptación o de cómo llevar a cabo toda esta intervención telepsicológica. También es importante buscar ese asesoramiento, que como colegas estemos apoyándonos y estemos compartiendo a través de estos grupos nuestras experiencias clínicas para empezar a formarnos y fortalecernos. Es importante también que tengamos una supervisión clínica, que seamos supervisados por algún experto también en el tema cuando creemos que necesitamos tener esta validez de alguien más, como lo que es la coterapia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver lo que son las resistencias contra lo que es la adaptación online. Justamente las principales preocupaciones de los profesionales al momento de estar revisando, de hacer toda esta búsqueda y fundamentación de evidencia clínica, las principales preocupaciones de los profesionales surgían en los aspectos clínicos, ¿no? En lo que es la alianza terapéutica, la captación deficiente de la información no verbal, en la interacción, en la confidencialidad, en la efectividad de la terapia,
aspectos legales y técnicos, falta de manejo y conocimiento de la metodología a distancia. Entonces, justamente con las diapositivas anteriores, empezamos a darnos cuenta de que sí hay un proceso de vialidad, de que sí es posible, pero ¿qué pasa con esas resistencias que tenemos como psicólogos? Voy a hablar desde un caso, mi primer caso que me llegó para trabajar en formato online y las resistencias que tuve para poder transformar la terapia presencial a lo que es la terapia online. Es una paciente, una niña de 6 años, y a pesar de que era una paciente que ya tenía seguimiento presencial, me resistía mucho a pasar al formato online. ¿Por qué? Porque justamente empezamos a ver de qué manera, la siguiente por favor, justamente empezábamos a ver de qué manera empezábamos a trabajar y a transbordar lo que es la parte de cómo llevar a cabo el formato de terapia online a terapia y la terapia de juego, cambiar de terapia de juego presencial a terapia de juego online. Aquí vemos esta niña de 6 años, entonces tenía un diagnóstico de base de estrés postraumático por haber vivido precisamente un evento traumático por inundación en su zona hace un año y estaba ya en proceso de regulación para darla de alta. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde que se interrumpieron las terapias por el semáforo de COVID, entonces yo me puse en contacto con mis pacientes, les explicaba a través de la mensajería de WhatsApp todo lo que es asesoría, el seguimiento, entonces saludarlos un poco, no perder ese contacto. Entonces, pero no había llegado a lo que es la terapia online. Entonces surgió que esta mamá me hablaba y me decía, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Tiene terapia online? Yo en mi pensamiento mágico, o sea, le decía, vamos a esperarnos a la semana próxima, vamos a esperarnos. Y así fui alargando, teniendo como ese pensamiento mágico que esto se iba a acabar, ¿no? Entonces, no pensábamos que se iba a alargar tanto. Entonces, pero hubo una llamada de la mamá que justamente me impactó muchísimo y me hizo reflexionar, porque la mamá me habla y me dice, mi hija ya está teniendo pensamientos de muerte, pensamientos de miedo, ¿no? Entonces está teniendo crisis, entonces la niña le está faltando así como esta parte de respiración, esta parte de que se me ahoga, me dice frecuentemente que tiene miedo, que se contrae la enfermedad. Entonces, justamente en ese momento, el impacto fue... ¿por qué estoy negando la atención, el servicio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, empecé a dar esa búsqueda, ¿no?, de revisión y de material para poder trabajar con la niña. Y aquí les presento las educaciones que empezamos a realizar. Era una niña que le gustaba muchísimo lo que son los juegos de mesa. Entonces, pero de repente la niña me decía, entonces, ¿qué juegos de mesa tienes ahí? Entonces, yo aquí tengo el adivina quién y tú cuál tienes ahí, ¿cómo podemos jugar? Entonces, me di la tarea de empezar a buscar juegos en línea para poder proyectarlos y jugar de manera sincrónica un juego de mesa. Este caso lo denominé Serpientes y Escaleras porque encontré el juego de Serpientes y Escaleras en línea y la niña tenía ese juego en línea sincrónico. Ella podía tirar el dado, ella podía subir, ¿no?, cuando le tocaba subir en esa serpiente o bajar. Entonces empezamos inclusive a llevar a cabo, entonces, la ruleta de emociones para que ella pueda tener ese tiempo de expresión emocional. Entonces, sí era una ruleta de juego virtual de emociones donde ella podía identificar y expresar su emoción. Inclusive empezamos a tener visitas a museos interactivos, ¿no? Entonces, de una manera asincrónica, pero todo compartido en la pantalla. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo entonces pasamos de técnicas presenciales a técnicas online? Entonces, ya la maestra Busqueta lo comentó hace un momento, desde aquellos niños que les gusta mucho dibujar, las técnicas de arte. Entonces, ¿cómo vemos aquí que se dibuja ya a través de la pizarra de Zoom?
Entonces, de repente los niños la manejan muy bien y les encanta. Entonces, tener como esos tiempos de arte en la pizarra de Zoom y jugar con su lápiz electrónico, con su lápiz virtual. Entonces, extrañamos mucho lo que son las terapias grupales, las sesiones de grupo, y cómo pasamos de una sesión de grupo de manera presencial a una sesión de grupo de manera virtual, a través del uso de plataformas virtuales, a través del uso de juegos en línea que pueden estarse compartiendo desde la plataforma de manera sincrónica. Entonces, y aquí es donde vemos que como psicólogos sí tenemos que empezar, la siguiente, por favor, sí tenemos que empezar a adaptar nuestros recursos para poder justamente innovarnos y transformarnos y poder llevar nuestros servicios a la siguiente, por favor, poder llevar nuestros servicios a todos esos niños y esas familias. Esta pandemia, la verdad, ha traído grandes retos para nosotros y aquí la invitación sería empezar a continuar a innovarnos constantemente en el uso de todas estas tecnologías, porque ya hemos descubierto en base a esta evidencia clínica que sí es posible llevarla a cabo y hacer sus adaptaciones. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi participación. Aquí les dejo en pantalla donde me pueden localizar, mis redes sociales, ya para cualquier duda. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho que me hayan invitado y nosotros, Patricia y yo, vamos a presentar Cuando la tecnología no es posible, estrategias de resolución durante la pandemia. En realidad, cuando vimos el tema, las dos nos asustamos y dijimos, ¿cómo? Si ahora todo es en línea, es como muy complicado ahora saber qué vamos a hacer si no tenemos nuestra computadora o nuestro celular para poder trabajar con los niños. Y desde ahí, y escuchando todas las ponencias, lo primero que vimos es que en realidad mucho de nosotros tiene resistencia para esta parte de línea, pero al paso de un tiempo te vas acostumbrando y en el momento que uno se acostumbra y lo vuelve un hábito, ahora todo lo quiere hacer así. Entonces dijimos, ¿qué estrategias se podrían aplicar si no se tiene el material adecuado para hacerlo? Y analizando, que ahorita lo vamos a comentar, qué herramientas se tienen, que Patti nos va a apoyar y nos va a decir cuáles son. También vimos que en realidad en la población mexicana, al menos en el hospital donde está trabajando Patti, que es el Hospital Infantil de México, hay muchas personas que les cuesta, no sé, tener una computadora, tener el celular. Sin embargo, al hablarlo ya entre nosotras también dijimos, también a nosotras mismas nos cuestan ciertas cosas, ¿no? Desde el internet, desde poder encontrar dónde podemos conectarnos. Si no estás en tu casa, si no estás en el consultorio y de repente sales y requieres algo, pues o es tus datos o si no tienes Wi-Fi. ¿Por qué? Porque en muchas de las partes de recorrer un lugar a otro, pues no existe el Wi-Fi. Y si existen, de repente, pues todos entran y entonces se traba. Entonces, al ver todo esto, pensamos en que sí hay estrategias y que ahorita las vamos a ver, pero antes de ver las estrategias, queremos ir viendo como un poquito, nosotros pusimos como un título de desventajas, pero más allá de desventajas, ver las cosas que de repente dificultan que nosotros podamos tener la tecnología tan cerca, y no nada más a nosotras, sino a la población que atendemos. Entonces, si me pueden pasar, por favor, la siguiente. Telepsicología, desventajas. ¿En realidad son desventajas o simplemente son factores que no nos permiten llegar a ella? Como la primera, ruido durante la comunicación en línea, ¿no? Yo puedo estar, si no estoy en mi consultorio, yo como terapeuta, necesito entonces buscar un lugar donde tiene que ser el espacio correcto para que yo pueda ver a ese niño y a su familia. Y hay veces también, si yo voy a la otra parte, en la otra parte también hay veces no hay el espacio necesario para que el niño y su familia puedan estar en la sesión sin el ruido que puede haber, ¿no? Desde el bote, la campanita de la basura, sin de repente, si hay más niños, el juego de los niños. O sea, este ruido tanto puede ser de nosotros como terapeutas que tenemos que buscar el lugar adecuado para poder dar la sesión, como nuestro consultorio, nuestro espacio terapéutico, o en relación al paciente y a su familia. Después, la atención psicológica cara a cara, ¿no? Que ahí
creo que mucho de lo que han hablado los ponentes pasados, pues en realidad creo que es mucho de la resistencia también del terapeuta. Nosotros pensamos que los niños no se van a adaptar y lo que hemos escuchado es que en realidad ellos son fanáticos o expertos en, por eso puse la imagen, un bebé ya puede estar agarrando la computadora y muchos padres expresan, no es que ya sabe hasta cuál tecla tocar para ver esta imagen, para hacer esta imagen, para meterse a ver sus caricaturas, y nosotros, creo que a nosotros adultos son a los que nos asusta poder tener esa imagen, ¿no? Estar viendo y estar diciendo, sí puedo hacerlo, sí puedo estar en línea y tener este rapport y tener esta empatía y hacer este vínculo con mi paciente. Eso también es importante. Otra cosa que también puede suceder es de repente lo que les comentaba, el Wi-Fi, ¿no? Que no tengamos, no sé si escucharon, pero muchas de las veces, al menos su servidora que estaba en una marca de red, de repente se empezaba a tardar y yo decía, híjole, ¿por qué no? Mis propios compañeros, mis propios colegas me dijeron, cámbiate de línea, o sea, esta línea en realidad está saturada porque todos estamos trabajando desde esa línea, ¿no? Cámbiate a otra empresa porque en realidad no te va a dar el ancho para que estés todo el tiempo y esté también tu mamá y esté también tu papá y estén tus hermanos trabajando. Entonces, creo que para que nosotros podamos ver las estrategias que se pueden dar en el trabajo con los niños antes de que nosotros podamos acostumbrarnos, que como les decía, nosotras ya estamos acostumbradas, sí es importante ver de repente que todos estos factores que mencionamos en esta diapositiva, una, pueden ser resistencias, dos, puede ser que en realidad nuestro paciente no tenga esas herramientas para que nosotros podamos trabajar con ellos desde la comunidad que estén, desde la zona en que estén, desde con quién viven, ¿no? Desde saber los horarios que a ellos también les queda, mucho por las clases que tienen o por las actividades que tienen, quién los está cuidando. Hay que, para poder trabajar con ellos de la mejor forma, sí es importante saber las características, ¿ok? La siguiente, por favor. Muchas gracias, Gloria. Gracias. No, adelante, Pati. Y continuando con este tema introductorio que nos daba Gloria sobre cuando la tecnología no es posible, creemos que hay diferentes circunstancias que debemos de resaltar justo cuando nos enfrentamos ante estas situaciones. Uno es que hay diferentes sectores de la población que a veces no pueden tener las herramientas suficientes para tener el acceso a la tecnología. Y esto pasa mucho en instituciones públicas y en hospitales públicos, justo como en el hospital infantil. La mayoría de los pacientes y de sus familias que acuden al hospital pueden venir de diferentes partes, a veces desde la lejanía y en lugares en los que ni siquiera pueden tener a veces buen acceso a internet, o que incluso si tienen acceso a un dispositivo celular, puede que estos ni siquiera tengan lo suficiente para realizar una videollamada. Entonces, debemos considerar que hay ante estas situaciones cuando la tecnología no es posible, que es uno de los sectores de la población, otro también los escenarios y contextos como instituciones públicas y también situaciones ahorita como la pandemia. A pesar de que se comentaba mucho de que facilitar esta interacción por medio de videollamada, por medio de tabletas para facilitar el contacto con el paciente, también en las instituciones a veces no se puede contar con todos esos recursos para darle a cada paciente o a cada área este equipo para que puedan solventarlo. Entonces, es aquí cuando tenemos que plantearnos diferentes estrategias de resolución. Por ejemplo, algunas de las que utilizamos nosotros aquí en el hospital fue darle instrucciones muy concretas y estrategias a los padres y al personal de salud por medio de técnicas como el modelamiento y moldeamiento. ¿Esto cómo? Por ejemplo, nosotros como psicólogos pediatras, para la parte de la psicoprofilaxis, estamos acostumbrados a hacer esta interacción cara a cara junto con el niño. Entonces, lo que hacíamos a veces era que por teléfono le dábamos instrucciones muy precisas y muy concretas a los papás o incluso al personal de salud de qué decirle al niño para explicarle algún procedimiento y que ellos tal vez tuvieran menos ansiedad ante esto.
Otra de las cosas muy importantes es adaptarnos a las necesidades y a los recursos que podemos tener disponibles. Si, por ejemplo, no podemos tener acceso a una tableta o a un celular con diferentes aplicaciones, tal vez sí podemos tener acceso a una línea telefónica. Entonces, adaptar nosotros nuestra intervención o lo que vamos a hacer con el paciente para utilizar estos recursos y también enfocarnos a objetivos muy particulares. Otra estrategia fue hacer el uso de material de trabajo escrito, o si tenían celular los pacientes o los familiares, mandárselos por WhatsApp, por imágenes, etcétera. Y un ejemplo es como el que vemos aquí en pantalla, de un manual que se realizó en conjunto de la Red Latinoamericana, con Tultoys y la Asociación de Médicos sobre el duelo por COVID-19. Entonces, a pesar de que este material no puede ser una intervención en sí, sí puede dar diferentes técnicas y estrategias de acompañamiento al niño que puedan ayudar al proceso terapéutico. La siguiente, por favor. Algunas otras estrategias de resolución que también nos planteamos tanto dentro de instituciones públicas o, por ejemplo, en el hospital, y también para los pacientes cuando estuvieran fuera, pensando un poco en la consulta externa, era fomentar el uso de arteterapia o de actividades lúdicas y de activación conductual, porque sabemos que todas estas tienen una relación positiva con el estado de ánimo del paciente, que nos puede ayudar a regularlos emocionalmente, que ellos puedan tener diferentes medios de expresión. Entonces, reforzar mucho el uso de estas herramientas, ya sea dentro de los hospitales y fuera de. También estrategias de tamizaje o screening para poder hacer una detección rápida, ya sea igualmente vía telefónica o si es posible de manera presencial, de ese modo, para detectar qué era lo que podíamos trabajar con los pacientes y empezar a priorizar. También hacer esta búsqueda de diferentes recursos, si bien tal vez en diversas instituciones o hospitales o los mismos pacientes no pueden tener estos recursos tecnológicos, sí acercarnos y crear esta conciencia de por qué pudieran ser una herramienta de acceso a la salud mental. Entonces, en algunas ocasiones nos podíamos acercar a algunas instituciones para pedir el apoyo para adquirir una tableta, ¿no? Y que tal vez esa pudiéramos utilizar con todos los pacientes, también para hacer diferentes adaptaciones al escenario hospitalario. Por ejemplo, algo que se realizaba en área COVID junto con la psicóloga María José era que tuvieran el acceso a películas o a DVD, ¿no? Que ese sería en parte un acceso a la tecnología y eso podía cambiar mucho el estado de ánimo del paciente y la sensación de la vivencia de hospitalización. Entonces, fueron esas diversas estrategias de resolución que empezamos a tratar de formular, de plantear de acuerdo a las condiciones que teníamos y a lo que podíamos tener recursos. Otro ejemplo de estas adaptaciones al escenario hospitalario fue, por ejemplo, esta imagen que está aquí abajo, que era estrategias de psicoeducación en la que los niños pudieran saber qué esperar, ¿no? Tal vez el psicólogo no podía estar presente, pero sí podía tener ellos estas herramientas o este material visual que pudiera ayudar a que ellos estuvieran más preparados y que también tuvieran menos miedo, menos ansiedad. Entonces, todas estas estrategias de resolución cuando la tecnología no es posible, cuando no podemos tener acceso a estos dispositivos y tampoco los propios pacientes y las familias, son recursos muy valiosos que podemos ir adaptando y que también podemos ir sumando al tratamiento y la interacción con los pacientes. Y la siguiente, por favor. Bueno, como puntos claves de nuestra ponencia es para cuando no hay posibilidades de que el paciente o nosotros tengamos alguna herramienta, buscar accesos a Internet. Hoy en día, pues, aunque la pandemia de repente no lo permite, podemos saber si algún tío, si algún familiar, alguien pueda tener el acceso, o lo más fácil, a lo mejor un servicio telefónico, que hoy en día la mayoría contamos, y hay veces las personas que viven en comunidades muy, muy arraigadas, hay hasta como un negocio donde se tiene como el teléfono para poder llamar y contactar al paciente y poder ir viendo cómo va, o sea, darle ese seguimiento, ¿no? Eso sería importante y es una forma de poder contactar con el paciente. Otra es las disparidades en salud mental.
Hoy en día, pues nos damos cuenta que en realidad desde lo que comentaba nuestro ponente anterior, ver en realidad pues cuáles son los temas, cómo son esos temas, cómo hay que llevarlos, en realidad quién está, o sea, quién de todos, sabemos que todos nuestros pacientes ahora con el tema COVID también requieren de nuestra atención, pero también ir viendo como la importancia, ¿no? De si es uno, si, híjole, a lo mejor a este paciente que es más difícil, pues le entrego todo el material y de repente al mes le vuelvo a contactar para saber cómo va respondiendo. A lo mejor hay urgencias en la forma de contactarme lo más fácil posible, como decía Patti, con todas las estrategias que se mencionaron. Hoy en día, al paso del tiempo, nos estamos acostumbrando a trabajar en línea. Ya han comentado que esta posibilidad es la mejor, pero también tenemos que estar como muy al tanto que ni para todos los pacientes ni para todos los terapeutas se tienen estas herramientas que se requieren para trabajar online. Entonces es importante como irlas revisando. Patti, por También favor. esta alfabetización en tecnologías, que en ocasiones podemos tener acceso a ellas, pero no saber cómo utilizarlas y sobre todo hacer el uso para que sean adecuadas al acceso de la salud mental. Y creo que sobre todo tenemos que resaltar que debemos de ser flexibles, debemos de ser creativos y debemos de adaptarnos nosotros como psicoterapeutas de acuerdo al lugar en el que estemos, a la población con la que tenemos acceso y a los recursos con los que contamos, ¿no? Si bien a veces podemos tener diferentes guías que nos van a dar ese camino de qué hacer, nosotros también debemos de formular qué es con lo que contamos y qué es con lo que cuenta mi paciente para que ellos puedan seguir teniendo derecho a esta atención en salud mental y sobre todo en instituciones públicas, que es un trabajo muy importante el que hace el psicólogo pediatra. Bueno, muchas gracias a las tres por tan interesantes ponencias. Al final ha coincidido mucho en la ponencia de las 5, como esta parte de muchas veces los terapeutas somos los que estamos un poco resistentes, ¿no?, al uso de la tecnología. Es como que yo sí me quedo con este cuestionamiento de en dónde está la resistencia, ¿no? Es por parte del paciente, es por parte del terapeuta, como que se lo achacamos a la tecnología, ¿no? Pero bueno, está bien conocer y entonces ir resolviendo, ¿no?, los temas para que justo los pacientes pues, puedan tener la mejor atención. Dentro de las preguntas que mandaron en el chat, hay una pregunta que esta es más bien como de consulta, ¿no? Si ustedes saben si en otros hospitales o centros de atención psicológica y psiquiátrica de la Secretaría de Salud se va a utilizar la teleterapia. ¿Saben de algunos de sus hospitales si se va a seguir utilizando? Yo personalmente estoy trabajando con una chica del Hospital Juárez de México y me dice que sí, nada más, la verdad es que depende del servicio, es lo que me comenta ella, que dependiendo del servicio es como les permiten la teleterapia o no. No sé en qué se base de verdad, pero es lo que ella me comenta del Hospital Juárez de México. Sí, yo he abogado mucho en el hospital el poderle dar seguimiento a pacientes con cuadros clínicos. Ahorita actualmente hemos tenido un aumento en pacientes adolescentes con crisis de ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada, fobia específica, entonces, o cuadros que empiezan con episodios depresivos. Entonces, este tipo de modalidad, yo he abogado mucho en el hospital de poder llevar a cabo la teleterapia y la he brindado, ¿no? Entonces, pero no han sido pacientes médicos con padecimientos médicos, sino más desde un enfoque de salud mental. En el hospital infantil, por ejemplo, a los niños que están ingresados en área COVID, se ha ejercido un programa de atención telefónica con los cuidadores, en el cual está la doctora Luque y la psicóloga María José. Entonces ahí se ha hecho uso y también hemos adaptado de acuerdo a los diferentes servicios. Por ejemplo, en nefrología, algunos pacientes que se les puede dar también este seguimiento telefónico, también se busca que se haga. Y si algunos de los pacientes pueden tener acceso al internet en su casa o tener algún dispositivo para hacer alguna videollamada, también buscamos que se haga.
Sí, me parece mucho que también tiene que ver con la reglamentación y los aspectos legales, Sí, ¿no? De sí. cada hospital, la vinculación al expediente, justo también como platicaba Fer Busqueta, ¿no? Asegurar esta parte ética de privacidad. Entonces, bueno, pues sí, como que son paradigmas y son situaciones, ¿no? Que se van a ir resolviendo y yo creo que todavía en el transcurso de este año y pues a principios del año que entra, como que se van a seguir resolviendo temas específicos. ¿No? Alguien también comenta a que su hija de 16 años con Asperger no aceptó recibir terapia en línea. Entonces, bueno, pues sí, que están esperando que se pueda abrir como la consulta presencial para retomar. Tocando ese punto, Sofi, Ajá. justamente me ha tocado trabajar con pacientes dentro del espectro autista y han tenido mucha resistencia, ¿sabes? Para el cambiar en la modalidad a online. Aquí lo que yo he propuesto es el trabajo psicoeducativo que se le puede brindar a los papás, como que desde el formato filial, desde una terapia filial. Entonces, poder orientar a los papás cómo trabajar, entonces, algunas técnicas, algunos ejercicios para llevarse a casa y posteriormente proponer, si no quiere la parte del contacto de pantalla a pantalla, entonces proponer lo que es la asistencia telefónica, ¿no? Entonces, o la mensajería instantánea de WhatsApp. Entonces, cuando está hablando de una adolescente de 16 años, ¿verdad? Sí. Entonces, sería como proponer esta parte, asistencia telefónica o estarse comunicando a través de WhatsApp. Entonces, hay esa opción. O estar llevando lo que es la parte de una modalidad de terapia filial. Entonces, que es justamente el trabajo que se hace con los papás, orientarlos de cómo trabajar todas estas estrategias de regulación emocional y conductual dentro del propio espectro de autismo en casa. Sí, que justo hablando de esto, ¿no? Otro de los comentarios es, cuando la teleterapia no es posible, ¿podría existir la posibilidad de asistirse de los padres para implementar algún tipo de apoyo emocional terapéutico? Sí, de hecho ya hay diversos manuales que hacen este entrenamiento en conjunto con papás y que era algo de lo que también hacíamos aquí en el hospital, dar estas técnicas o instrucciones muy concretas, ¿no? De cómo poder regular a su niño, de cómo contenerlo emocionalmente, y que también hay en otras guías en las que también se hacen recomendaciones de que, por ejemplo, se pueda, si hay la posibilidad, de que la primera sesión sea presencial para generar este rapport, que haya este encuadre, y ya las demás hacerlos vía distancia. Sí, o con este tema de aproximación sucesiva, ¿no? Que platicaba Fer en la ponencia de hace rato de, pues primero justo mandar una foto, luego a lo mejor mandar un video, ¿no? Cuando no es posible esta parte de tener alguna sesión presencial. Y bueno, también comenta, ¿no? Me identifico totalmente. En teleterapia hay que improvisar cuando las cosas no van como se planearon y ser muy creativos, ¿no? Justo pues sí, en esto del tema de los juegos. Que hay, Ángeles, alguien pregunta, ¿de dónde se puede descargar el juego de serpientes y escaleras y la ruleta de emociones? Sí, hay una página muy buena que pueden consultar, es gratuita, se llama Juegos Educativos Online, entonces la pueden buscar en la red. Y hay otra página que me encantó al momento de hacer toda esta búsqueda de implementar los juegos de mesa, y encontré desde el juego de serpientes y escaleras, desde el memoramas, desde rompecabezas, el juego del uno virtual, buenísimo, que a los niños les encanta. La página es www.lovegames.com. Ok, Sí, muchas ahí gracias. es donde pueden encontrar una gran diversidad y hay bloques para diferentes edades, ¿no? Está el bloque preescolar, entonces para niños más grandes, adolescentes y una gran diversidad de juegos que se pueden compartir desde la plataforma Zoom. Ok, sí, porque justo, ¿no? Como que es lo que tenemos que estar buscando, cosas ahí para poder compartir con ellos, ¿no? Al mismo tiempo. Pati, preguntan que si tienes el nombre de algún manual, ¿no? En cuanto a esta terapia ideal o así, que nos puedan compartir. Por ejemplo, para el entrenamiento con papás, hay Ajá. un manual que se llama The Flexible Protocol, que va dirigido también a los papás y algunas actividades con los niños, y también es ir individualizándolo, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede dar vía atención telefónica o vía videollamada?
y también, por ejemplo, del material que se hizo por duelo por COVID, eso para niños en duelo, y otros materiales que también se están haciendo por parte de la red latinoamericana y en conjunto con Tultoys, que también les iremos presentando. Gracias, Pati. Aquí les voy a compartir también una respuesta, ¿no?, que escribieron justo hablando de niños cuando se encuentran dentro del espectro, que pone que con TEA hay una técnica que elaboró un psiquiatra brasileño radicado en Francia con el uso de avatares para modificar ciertas conductas. Se desarrolla un avatar igual al niño y puede modelar las conductas del mismo. Buenísimo. ¿No? Entonces, también sí es una estrategia como diferente e interesante, que justo de lo que hablamos, ¿no? Al final la tecnología pues sí puede ser usada a nuestro favor y al favor de los niños y de nuestros pacientes. A ver, bueno, muchas gracias por la información. Que sí podemos repetir la página web, pero bueno, ya la mandamos escrita, entonces esa ya está para que la puedan consultar todas. Y no sé ustedes, por ejemplo, Gloria o Pati, ¿con qué retos se encontraban al principio que después hayan podido como superar en cuanto al tema de teleterapia? Personalmente, yo el primer reto que me encontré fue el de adaptar a los pacientes. En realidad muchos estaban acostumbrados al espacio, entonces aunque sabían que no podían salir, decían, no sé, ¿saben? Es que me hace falta, un paciente me dijo, es que me hace falta el sillón donde estaba, no es igual mi sillón que el tuyo, ¿no? El tuyo estaba como más acolchonadito, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo al ver eso les dije, bueno, entonces lo que podemos hacer es que en tu colchón pongas almohadas, tus almohadas, para que se sienta igual mi espacio con el tuyo. Y creo que es mucho el reto de que estén en su casa, que yo esté en la mía y que al final se extrañe el espacio. Creo que de repente todo lo que tenemos o lo que se va teniendo y que ellos van acostumbrándose a eso, es difícil de repente con el trabajo en línea, donde nada más tenemos una pantalla, donde en realidad los propios pacientes dicen, pues es que no te veo completo, ¿no? Entonces uno tiene que ir adaptándose y decir, bueno, pues vamos a buscar la cámara que nos dé para que podamos pararnos los dos y que nos veamos completos. Entonces hasta los enfoques, ¿no? De aquí, acá, no, es que esto se ve mejor, ¿sabes? Creo que creo que el reto fue asumir que íbamos a tener un nuevo espacio terapéutico desde mi parte. No sé, Pati. Por ejemplo, aquí también en el hospital, al inicio cuando no se podía dar esta atención presencial, decíamos, pues, ¿cómo podemos seguir atendiendo a los pacientes? ¿Cómo podemos verlos? Porque también a veces no hay muy buena señal o a veces no tienen un equipo para realizar una videollamada. Entonces, desde planteamientos muy sencillos de, pues, a ver, llamamos a la sala de hospitalización y ahí le pedimos al médico que nos comunique al paciente, fue como empezamos a tener este acercamiento. Y coincido con Gloria que es totalmente adaptarse nosotros y también el paciente, ¿no? Al principio ellos también mostraban cierta resistencia de, pues, ¿cómo lo voy a hacer por teléfono? No es lo mismo, necesitamos este contacto físico o por lo menos vernos cara a cara, ¿no? Y poco a poco también ellos encontraron que, pues, esas eran las estrategias o alternativas que teníamos y que también podían funcionar. Y ellos también a veces nos decían, bueno, ya puedo realizar la llamada, también adecuaban sus horarios y fue algo que nos empezó a funcionar, pero coincidiría igual con Ángeles Cicló, que es totalmente la adaptación y ser flexibles a. Claro, a esta parte. Pati, nada más nos están pidiendo si puedes recordar el nombre del manual. Sí, se llama The Flexible Protocol. No recuerdo los autores, pero si no también se los podemos mandar por correo, los buscamos para mandarles los datos completos. Ok, gracias. Y a la persona que comentó de los avatares de Brasil, también que si porfa pueden poner ahí el dato en el chat, nos lo están pidiendo. Y bueno, otra pregunta que surge, que abierta para quien la quiera contestar, ¿qué piensan del diagnóstico? O sea, cuando se tiene que diagnosticar a un paciente en línea. Ok, me gustaría empezar desde la propia experiencia al principio de pandemia, como alrededor de en mayo,
mayo, junio, me tocó realizar en conjunto con un grupo de profesionales una investigación sobre el impacto psicológico en niños, y empezamos a modificar y adaptar las pruebas proyectivas para poderlas realizar de forma virtual. Entonces, y nos fue súper bien. Los niños, se hizo todo lo que es un proceso de mediación, primero el contacto con los papás para poderles explicar la modalidad y cómo se iba a llevar a cabo esta evaluación de proyectivos a través de dibujos. Se les mandó una lista a través de correo sobre cómo iba a llevarse a cabo el procedimiento y sobre los materiales que se iban a requerir en el momento y sobre toda la metodología. Entonces, sin embargo, después del estudio que se realizó, los papás claramente que estaban pidiendo la devolución de resultados. Entonces, ¿cómo salió mi hijo? ¿Qué encontraron? ¿No? Entonces, porque ellos tienen ese derecho. Entonces, aquí es bien importante, inclusive en una de las guías, que me gustaría también compartirla, de las que hablé en mi presentación, la guía de intervención psicológica. Esta fue diseñada y viene ampliamente, trae un apartado de cómo podemos adaptar los instrumentos, tanto proyectivos como algunos psicométricos, para que no pierdan como su confiabilidad y validación al momento de aplicarlos. Entonces, sí la puedo compartir ahorita a través del chat. Entonces, y viene un apartado que da los pasos que tenemos que seguir, pero en la devolución del diagnóstico aquí sí es bien importante cuidar este entorno, desde qué momento se da la información que se le brinda a los papás. Entonces, se puede inclusive realizar, a mí me ha tocado realizar unas pequeñas reseñas o viñetas y se las comparto y las vemos, las leemos, juntamente, pues, si el papá tiene alguna duda, a través del compartir pantalla, se las paso a través de gráficas, a través de tablas comparativas de lo esperado y lo encontrado, entonces para que el papá tenga ese apoyo visual. Y, ¿sabes? Sí ha sido un gran reto para mí en cuestión de aplicar pruebas proyectivas y poder brindar una devolución de resultados, pero he encontrado que los papás, al momento de estar brindando ese apoyo visual en conjunto y estar abordando y explicando los resultados al momento de compartir la pantalla con ese apoyo visual, han estado satisfechos, ¿sabes? Ok. Claro, al final es una de las cosas, o sea, esta parte, y yo también creo que sí vale mucho como ser reservadas, ¿no? En su momento, cuando sí de plano sean cosas que no podamos evaluar. Exacto. A la distancia, sí, ¿no? O buscar el momento de poderlo hacer presencial, o sí dar como mucha reserva, ¿no? En cuanto a la información que estamos compartiendo. Sí, cuidar la información, sí. Saber qué y saber no, lo que no podemos compartir. Pues muy bien, nos quedan 2 minutos para salir del aire, pero les quiero volver a agradecer, ¿no? Por su ponencia, a todos los que están participando y a todas las que están mandando sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias, porque al final esto enriquece muchísimo el chat, muchísima la conversación, y pues al final todos nos beneficiamos de esto, ¿no? El día de mañana el tema va a ser el rol de la psicología pediátrica en el paciente hospitalizado por COVID. Entonces, bueno, también pues las invito a integrarse y pues muchas gracias por todo. Gracias a ti, de verdad, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, que estén muy bien. Agradecida de estar acá, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.